mientras tanto le doy la bienvenida a Estelita, es mi amiga de Guatemala. Bienvenida, Estelita. Muchas gracias, Angie. Muchas gracias a verte, mamita. Claudia, muchas gracias. Perdón que mantenga mi micrófono apagado, pero estoy cabal en hora laboral. Estoy tratando de poner toda la atención acá. Pero sí. Gracias, mamita, por estar conectada. Perfecto. Sí. Bienvenida. Gracias, mucho gusto. Dios los bendiga. Muy bien. Entonces yo les Quiero doy... contarles que Estelita vino conmigo a un viaje. Ella sí es católica, pero gracias a Dios, ella a las invitaciones que yo le hago, ella siempre está presente, de verdad. Son muy buenas amigas, trabajamos juntas. Entonces, bienvenida, Estelita, y gracias por estar presente. Esperamos que aprendas mucho de estos estudios. Sí. Gracias. Bienvenida también. Muy bien, entonces yo le doy la bienvenida a nuestros hermanos que se suman con nosotros en Facebook. Qué gozo que nos puedan ver en este momento o pues en reprise más tardecito. El día de hoy pues nos volveremos a poner en contexto. Solo quiero agregar algo a lo que ya les había contado a mis hermanos aquí en el Zoom. Quiero contarles que tenemos de verdad el gozo y el privilegio que en clases pues que habían sido presenciales hasta hace unos meses y que ahora pues son en Zoom o vía Facebook, y tenemos el privilegio de tener a hermanos judíos en clase, a hermanos católicos, hermanos cristianos evangélicos, mormones, testigos de Jehová, sentados, incluso árabes, sentados en un mismo salón estudiando la preciosa palabra del Señor, porque lo que está escrito, escrito está. Y ahí no podemos decir porque yo soy morado y usted es azul, o porque usted es azul y yo soy verde. Aquí sí, no se puede, porque lo que está escrito, como les digo, escrito está. Y de eso precisamente se trata este estudio metatextual, valga la redundancia, del texto. Hacemos un estudio filológico, esto quiere decir a partir de la lengua. Y como yo les contaba la semana pasada, o hace 15, es importante entender que aunque el Nuevo Testamento está escrito en lo que nosotros conocemos como griego kiné, que ahora entre los eruditos se conoce más bien como judeo-griego, debido a que aunque se utiliza la lingüística de el pensamiento y en muchos de los términos, la estructura sintáctica del mismo obedece al pensamiento hebreo. Entonces debemos de hacer para realmente tener una exégesis o una interpretación correcta del texto griego, hacer un viaje cultural, lingüístico hacia el hebreo. Pero más allá de eso, es importante tener en mente la historicidad del asunto, y es por eso que se llaman estudios metatextuales, porque tenemos en mente, bienvenido mi hermano Vicente desde México, qué alegre, pasa adelante. Y es importante tener en mente esta historicidad, y no podemos olvidar que el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia. Cuando regresó después de esta cautividad, 70 años después, habían pasado seguramente un par de generaciones que habían olvidado el hebreo. Así que lo que se utilizaba en ese momento era el arameo. Y es por esta razón, ustedes se pueden ir en los últimos capítulos del libro de del libro de Esdras. Ustedes encontrarán ahí este relato y precisamente la necesidad en la que se ven Esdras y Nehemías de traer escritores que vayan volviendo a traducir la Torá y la explicación antigua de cada una de estas porciones que hasta el día de hoy se estudian semanalmente. Estas se llaman Parashá. Y la Haftará es el estudio semanal también por porciones de los profetas. Así que encontramos un libro con estas traducciones y con estas explicaciones ancestrales que se llama Targum. Es de ahí que la teología hebrea descansa en la lingüística aramea. Esta es la razón por la que cuando se intenta hacer una exégesis o un estudio hermenéutico de la Biblia, debemos de hacer este viaje no solo cultural, no solo histórico, sino que además lingüístico, para poder entender lo que la palabra nos dice al respecto.
La semana pasada nos estuvimos poniendo entonces o dándole inicio y plataforma a este pequeño seminario o pequeño curso acerca de Israel, el reloj profético. Y es que, como les decía hace un momento, es importante entender por qué razón. ¿Por qué razón es Israel? ¿Por qué no es Guatemala? ¿Por qué no es Canadá? ¿Por qué no es China? ¿Por qué es Israel? Y hay razones, por supuesto, vamos a irlas encontrando en el texto bíblico de por qué razón es Israel. Pero ¿por qué razón hay una profecía? ¿Por qué razón hay una escatología? ¿A qué se refiere la Biblia con todo esto? Así que es importante entender que Dios se hizo para sí un pueblo. Y cuando creó a Adán y Eva, lo que buscaba era una relación directa con el ser humano, una relación de escogencia. Así que le dio al hombre entendimiento y lo puso a multiplicarse, a reinar y a sojuzgar la tierra. Pero ustedes saben, la semana pasada hicimos todo un estudio en Génesis acerca del pecado al que hemos llamado el pecado original y la razón por la cual el hombre cayó de esa relación que había con Dios, dejó de ser ese ser lumínico y quedó fuera totalmente de esa relación estrecha que había con el Señor. Y con esto Dios, por misericordia, también sujetó a banalidad la tierra y toda la creación, para que nosotros tuviésemos un lugar donde estar. Así que toda la historia de salvación se trata precisamente de esto, volvernos a injertar. Y de esto vamos a estar hablando un poquito el día de hoy. Es importante entender que la mentira que Satanás ha utilizado siempre ha sido utilizando la palabra y tergiversándola. Es decir, Satanás ha querido robarnos la Torá, es decir, la instrucción de Dios, porque ahí sabe que hay sabiduría. El Señor Jesucristo dice, vosotros buscáis en la palabra, vosotros escudriñáis en la palabra, porque a ustedes les parece que en ella está la vida eterna. Y es que ciertamente, dice Juan, toda ella habla de mí, dice Jesús. Así que efectivamente, poco a poco nos vamos a ir caminando y vamos a ir entendiendo por qué es tan importante que los hijos de Dios, tal y como lo dice Pablo en la carta a los Timoteos, seamos, y en Romanos, seamos instruidos en la verdad de la palabra de Dios, pero la verdad, no las mentiras retorcidas que incluso el día de hoy están hablando falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores, falsos apóstoles, falso, porque esa es la manera en la cual Dios ha tergiversado la verdad bíblica para sus fines satánicos, llevarnos a muerte eterna, ¿sí? Así que esta es la razón de salvación. ¿Qué pasó con Jesucristo? ¿Por qué vino a la tierra? ¿Quién es Jesucristo? Todo eso lo vamos a ir descubriendo a la luz de la palabra. Así que, sin más preámbulos, recordarán ustedes que la semana pasada nos quedamos en el texto de Hebreos 6:13, y si me acompañan ahí, por favor, o vamos primeramente a leer. Les voy a decir que mis 3 versículos favoritos de la Biblia, y son precisamente en la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Y si están ahí, síganme por favor con la lectura. Yo lo invito a que me siga usted con la versión de la Biblia que tenga a la mano, la que más le guste. En mi caso, yo estoy leyendo Reina Valera. Así que si me acompañan, dice así, Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, y todo esto lo podríamos circunscribir como un término igualitario que equivale al Antiguo Testamento. El primer versículo se refiere al Antiguo Testamento. Todo hablaba de Jesús. Versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo, estamos en Hebreos 1, versículos del 1 al 3, y dice, estoy en el versículo 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y es importante
otra cuestión que debemos de tener en mente cuando estudiamos las escrituras es que estas están escritas en un lenguaje que se llama justamente metalenguaje o lenguaje vestido. ¿Qué quiere decir esto? Es que nosotros, si ustedes quieren que estudiemos el texto del Quijote de la Mancha, tendrán que ponerse, y yo misma, los lentes de quien escribió el Quijote de la Mancha, Saavedra, con ese léxico, con esa influencia histórica, con esas vivencias, con esa forma de hablar, esos modismos, que no será lo mismo si estudiamos a Miguel Ángel Asturias, ¿verdad? Seguramente Saavedra no sabía de tortillas con chicharrón o de garnachas, ¿me entienden? O no sabía de los mismos modismos, por ejemplo, un popote en México no será lo mismo que en Israel, quizá en Israel no saben qué es un popote. Aquí en Guatemala le decimos pajilla, ¿verdad? No sé cómo se diría en otros países, pero a esto es a lo que me estoy refiriendo. Bienvenido Luis Alberto Quesada. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchos saludos. Así que es importante que entendamos este metalenguaje en el texto hebreo. Es importante decir que claramente el primer mandamiento dice que Dios es uno, ¿sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Dios es uno y no hay otro fuera de él, dice Isaías. Así que debemos tener esto en mente y cuando leemos es importante escudriñar por qué pareciera en el español que se habla de una a otra persona. Y hay una razón real y la vamos a descubrir ahora. Primero es una cuestión propiamente cultural, ¿sí? Que está basada en una razón teológica. Y la razón cultural es que se le da la honra al Señor y se escribe en tercera persona, tal y como cuando se le habla a la reina, ¿sí? Incluso la reina, cuando dice su majestad, ¿sí? Se refiere a la reina en tercera persona. ¿Estamos todos de acuerdo? Lo mismo pasa con el texto bíblico. Solamente que aquí hay todavía un camino complicado entre la traducción del texto hebreo y la traducción al español o a cualquier otro idioma. Y es que la conceptualización hebrea, tal y como se los acabo de explicar en su momento, por razones propiamente históricas y de lenguaje, no corresponde uno a uno con la conceptualización. Bienvenido, Carlos, qué alegre tenerlo por aquí con nosotros también, desde Huehuetenango. Y entonces es importante entender que no podemos poner una palabra en hebreo por una en español. No corresponden, ni tampoco en el griego. Las conceptualizaciones en hebreo obedecen, en el hebreo bíblico, a la teología. Así que tienen un concepto mucho más amplio y un concepto que no existe en otros idiomas. Es por eso que cuando estudiamos los diferentes libros, en muchos de los casos utilizamos ya las palabras en hebreo porque sabemos que en el español o en el idioma que usted hable se quedan cortas, ¿sí? Y esto lo vamos a ir aprendiendo poco a poco, pero es importante entenderlo desde el principio. Así que lo que se hace es nada más una aproximación lingüística de los textos. Y por eso es que es hasta ofensivo, dicen los judíos cuando pues estudian la palabra, cómo es que nosotros los cristianos, y no me refiero a religiones, sino que a los que creemos en el mismo Dios que ellos, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, podemos incluso cargar entre la bolsa una Biblia de bolsillo, cuando una palabra en hebreo debiese de tener toda una explicación en el español o en cualquier idioma al cual estamos mudando, ¿sí? No sé si me explico, ¿sí? Bueno, entonces, por una cuestión pedagógica, Dios ha decidido
a ver, quiero que me entiendan en el mejor sentido de lo que estoy diciendo. Imaginémonos que Dios es un diamante y que tiene diferentes facetas. Así que a cada una de esas facetas, Él le ha puesto un nombre, ¿sí? Y cada uno de esos nombres son títulos de Dios. Nos describen parte de su carácter. De eso se trata la Biblia. Por eso ustedes encuentran, a ver, ayúdenme, Jehová Tsebaot, El Shaddai, Adonai, ¿qué más? Nisi, muy bien. ¿Qué más? El Elión, Tzidkenu, ¿verdad? Hay muchísimos nombres que son títulos para una cualidad de Dios. Así que cada uno de esas facetas forman ese mismo diamante, pero no son diamantes distintos, son parte del diamante, ¿estamos? Lo mismo sucede con la figura del Padre, el Hijo y el Espíritu. Es exactamente lo mismo. Y lo mismo sucede con la revelación del nombre. Yo les sugiero, si ustedes quieren abordar todavía más profundamente esta cuestión del nombre, en mi muro ustedes pueden ver, tanto en el estudio de Hebreos como en el estudio de Apocalipsis, tomamos más o menos un mes para en ambos, desde diferentes facetas y puntos de vista, poder abordar lo que se refiere al nombre y a la revelación de ese nombre, como dice acá en Hebreos, ¿sí? Porque Dios solo hay uno y la corporalidad de ese mismo y único Dios se llama Jesucristo. Es un solo Dios, no hay dos, no hay tres. Y es importante entender que la concepción del Dios Trino es una concepción griega que en nada obedece al pensamiento hebreo de la Biblia. Porque Dios, repito, es uno solo. ¿A qué se refiere el Padre? Ahorita lo vamos a entender cuando leamos precisamente la carta a los Hebreos. Así que, después de esta explicación breve, de la cual espero que no se asusten, sino que me den el chance de que lo podamos ir confrontando a la luz de las Escrituras. El Shaddai, muchas gracias, Gaby Jiménez Florian, qué gozo tenerte por aquí, qué bueno, Shabbat Shalom. Así que vean ustedes que todo lo que yo les estoy diciendo lo vamos a sustentar desde la perspectiva bíblica. Así que si tienen dudas, por favor, váyanlas anotando, porque lo vamos todo a sustentar a la luz de la palabra. Y yo les suplico, por favor, que sean como los de Berea, no me crean. Vayan, tal y como dice Hechos, y después de que terminemos nuestra clase, revisen sus textos bíblicos y vean que lo que yo les estoy diciendo es lo que está apuntadito en la palabra de Dios. Les recomiendo que utilicen como una herramienta importante, y ustedes pueden buscar, hacer sus búsquedas en Google, las Biblias interlineales. Estas ustedes ponen en Google, Biblia interlineal de tal versículo, y ustedes se pueden ir a ver lo que está escrito, de la manera que está escrito, a la luz de los diccionarios, y hay en algunos casos algunos comentarios. Así que vamos a continuar con todo lo que yo les acabo de decir. Vamos a volver a leer los textos de Hebreos 1. Así que si me acompañan, por favor, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo. Así que aquí pareciera ser que son dos personas. Díganme que no. Si lo leemos en el español, suena que son dos personas. ¿O alguien no cree que no? ¿Quién al leerlo así le parece que son dos? El Padre mandó al Hijo. Así parece. Pero vamos a ver. Por el Hijo. Ajá. ¿Verdad? Sí. Bueno, sí. Pero dice que en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y a quien asimismo hizo el universo, el cual, y es aquí donde está el punto teológico sobresaliente, dice, siendo el resplandor de su gloria. Nos tenemos que ir
al concepto hebreo de gloria y la imagen misma de su sustancia. Como un breve, lo que dice acá en el griego es la impronta de su propia naturaleza. Esto es como cuando se acuñan las fichas. Eso es lo que está diciendo exactamente en el texto griego. Yo los invito a que lo busquen luego de clase y verán que es tal como se los estoy diciendo. Es decir, marca la forma de la sustancia, como una ficha, exactamente. Así que no son dos cosas distintas. Solo es lo que es posible admirar, lo que es posible ver, porque la sustancia no era posible verla, pero la forma, la impronta de la sustancia sí es posible verla, ¿sí? Ahora bien, y estoy dejando un momento el término gloria, déjenme un momentito, pero dice que Él es la impronta misma de la naturaleza de Dios y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Está hablando de Jesucristo, el Hijo. ¿Estamos? ¿Sí? Ahora, ¿qué quiere decir gloria? Dice acá que es el resplandor de su gloria. Pues en el término hebreo, la palabra kaved se utiliza precisamente para el peso intrínseco de una cosa o de una persona. El ejemplo que es más didáctico, Eva, bienvenida, Luis Alberto, bienvenidos también, qué alegre que estén con nosotros. Podríamos decir, imagínense ustedes, yo necesito que ustedes piensen, y como esto no lleva letras, lo voy a dibujar en el pizarrón porque si no sale al revés. Asumamos que yo tengo aquí una pelota de un material y tengo otra pelota de otro material, ¿sí? Pero estas no están dibujadas, sino que son reales. Pero ustedes imagínenselas, son de dos colores. Si yo las tengo aquí en las manos, ¿cómo ustedes pueden saber cuál de las dos pelotas pesa más? ¿Tienen ustedes un patrón, alguna idea? No se puede. No se puede saber. Por ejemplo, vamos a ver. No tengo dos teléfonos, pero bueno, el otro está grabando. Pero si tenemos dos pelotas del mismo tamaño, del mismo color, obvio, de la misma forma, ustedes no pueden saber cuál es la pelota que pesa más, ¿verdad? Pero si yo hago una prueba y a cada una de estas la dejo caer sobre una manta, resulta que esta, imagínense ustedes que está en la manta, pasa esto, y en la otra, la manta, pasa esto. ¿Cuál de las dos pelotas pesa más? La que hunde más la manta. La que hunde más la manta. Claro, así es, la negra. Pues entonces, este es el keved. A ver, vamos a ponerlo mejor. Keved. Es el keved. Muy bien. Ese es el keved, el peso intrínseco. Pero este que nos indica cuál es el peso, ese es lo voy a poner, usualmente se escribe con K, pero si lo traducimos del hebreo debiese ser con Q. ¿No ven? Bueno, ¿ven o no se ve? ¿No se ve mucho? No se ve. Bueno, entonces, por favor, Argentina, imagínatelo. A ver, yo Entonces, el peso propio de la bola es el keved, pero lo que nos da la idea, lo que podemos percibir, es el kavod, ¿sí? Entonces, regresemos al texto. Dice que Jesús es el resplandor de su gloria, es decir, Él es el kavod del keved, ¿sí? Pero no es otro extra. Es solo lo que podemos percibir
de Dios. Si ustedes se recuerdan, la semana pasada hablamos que lo que Dios dejó sobre esta tierra, que podemos percibir de su sabiduría, es la Torá, es la Biblia, ¿sí? Que lo que podemos percibir del reino de los cielos, de ese lugar al cual seremos llevados, es Jerusalén. Y que lo que podríamos, haber visto como el trono de Dios era el templo y el lugar santísimo. ¿Se recuerdan? Dios siempre deja algo. Pues de la misma manera, yo ahorita les enseño cómo Jesús es el Kabod del Kever. Vénganse conmigo, por favor, a Primera de Juan. Los primeros versículos. Y dice, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. Y dice, lo que era desde el principio. ¿Se recuerdan ustedes que Juan nos dice exactamente el verbo? Y la semana pasada hablamos de cuál es la traducción correcta para verbos. Logo en griego, davar en hebreo, memra en arameo. ¿Sí? ¿Se recuerdan de eso? Para quienes no estuvieron, logos es simplemente, pues, traducido al español, palabra. Es decir, palabra por palabra, simple. Hebreo, ya le podemos agregar, son mis palabras, es Deuteronomio. Deuteronomio se llama Devarim, es la Torá, mis palabras, pero además se llaman mis promesas. Pero en el arameo, la memra de Dios es la corporalidad de Dios, es decir, mis palabras, dice el Señor, hechas hombre, hechas carne, ¿sí? Jesús es la Torá viviente. ¿Cómo lo sabemos? Vénganse conmigo. Primera de Juan, capítulo 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo, al logos, al davar, a la memra, ¿sí? De vida, Jaim, porque la vida, Jaim, y esto es muy importante para lo que estamos hablando, vean ustedes cómo relaciona que Jesús es la vida, y Él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces dice, porque la vida fue manifiesta. Nosotros no podíamos ver la vida, pero fue manifiesta en la corporalidad de Jesucristo. Él es la vida. Y la hemos visto. ¿Vamos todos de acuerdo con el texto? ¿Sí? Bueno, y la hemos visto. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Estamos de acuerdo? Él es el davar, Él es la memra, Él es la vida eterna. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros para que vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Y es que vean ustedes cómo narra Juan, cómo explica Génesis. Porque se recuerdan ustedes que la semana pasada estuvimos hablando que aunque el hombre no cayó fulminado cuando pecó, porque siguió ahí, ¿verdad? La serpiente le dijo, que no iba a morir. Y Dios le había dicho, ciertamente morirás. Pero comió del fruto y no cayó fulminado. Es más, salió corriendo a taparse con hojas de higo. Entonces, ¿qué pasó ahí? La semana pasada descubrimos que hay un término que así como la creación estaba tohu babohu, es decir, separada, y esto es muerte. Estaba alejada, por cuanto todos pecamos, todos estábamos ¿en qué situación? Separados. Sí, en pecado. Todos estábamos destituidos, oigan la palabra, destituidos
de la comunión con Dios, de la gloria de Dios, ¿sí? Y eso se llama muerte. Y eso es la muerte eterna, eso es la muerte segunda, de que habla Apocalipsis. Así que la vida nos fue manifiesta. ¿Por qué razón? Porque solo en Él hay perdón de pecados, lo que nos separaba de la comunión con Dios. ¿Vamos hasta ahí? Sí. ¿Sí? Muy bien. Entonces, sin el sacrificio de Cristo, y a esto vamos a tocar en un momentito, no pudiésemos tener derecho a la vida eterna. Y de eso se trata lo que vamos a platicar el día de hoy. Pero quiero, por favor, que antes de comenzar, todo esto es nada más un preámbulo, vayamos, por favor, a Colosenses capítulo 1, versículo 15. Si alguien lo tiene por ahí, se los agradezco que me lo lean. Del 15, 1:15, por favor. Del 15 hasta el 23, por favor. Ok. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Ahí quiero parar. Okay. ¿Qué habita en esa corporalidad? ¿Leyeron ahí? Toda plenitud. En otras versiones dice toda la plenitud de la deidad. Jesús es Dios. Jesús es Dios. Sigue, por favor. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Muy bien, muchas gracias. Bueno, esto es una cosa portentosa, poderosa, tremenda. Nos habla la verdad del Evangelio y nos explica que Jesús, siendo Dios, se despojó a sí mismo. Eso es Filipenses 2. ¿Sí o no? Bueno, vénganse conmigo unas hojitas antes a Filipenses 2, capítulo 2, versículo 6. Y dice así. Oigan bien. Y dice, empecemos desde el 5. Haya pues este sentir en vosotros, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. ¿Qué se despojó? A sí mismo. No se despojó de otro, se despojó a sí mismo. Y es que yo les voy a mostrar luego, hay una trampa lingüística por razón del lenguaje y nos presenta esta aparente contradicción. Y dice, versículo 7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en esta condición,
Así que el hecho de que Jesús tomara cuerpo de hombre es una condición, ¿sí? Se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es Adonai para su gloria o gloria de Hashem. Muy bien. Como les digo, si ustedes quieren caminar más rápido, les sugiero que puedan ver ese conjunto de, serán 8 videos quizá acerca del nombre de Dios. Porque ahí lo abordamos desde la matemática, desde la lingüística, desde las letras, por supuesto desde los textos, desde la historicidad, y encontramos el nombre que es sobre todo nombre que aparece en Apocalipsis, Yahoshua HaMashiach. Pero bien, si tomamos estos textos en el español, claro, pareciera ser que Dios le exaltó. ¿Y qué otra cosa dice aquí? Y fue hecho. Lo que sucede, como les explicaba, es que hay trampas lingüísticas en el español. Cuando nosotros hablamos aquí, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, no, en hebreo no se entiende como se entiende en español, ¿sí? O sea, ¿qué les puedo decir? A ver, un ejemplo. Si yo estoy gordita, me van a decir, es que está en forma de tomate, ¿sí? Y no que yo sea tomate. Así se entiende en el español, pero en el hebreo no. En el hebreo, cuando habla acá de que su forma es de Dios, es que está diciendo que su naturaleza, su sustancia, como dice en la carta a los hebreos, es Dios, ¿sí? No vamos a tomar hoy el tiempo para irnos a hacer todo el viaje lingüístico. Como les digo, ustedes pueden constatarlo en las Biblias interlineales. Porque yo quiero ir hoy todavía un paso más allá e ir poniendo estas bases para que luego ir haciendo ya un estudio más serio de todas estas palabras, ¿sí? Muy bien. Así que dice que Dios lo exaltó. Pero vamos a entender, y esto hoy sí lo vamos a ver ya desde el punto de vista, lo vamos a abordar del diccionario, para que ustedes vayan entendiendo toda esta conceptualización. Y es que es importante entender que cuando en la Biblia encontramos la palabra Abba, ¿sí? Sucede lo mismo que pasa con la palabra palabra. En español lo hemos traducido como papá. Déjenme contarles que en el hebreo, Ab se traduce también como papá. Pero en el arameo, que es de donde tomamos la teología, Abba quiere decir fuente. Es decir, de donde Dios sacó absolutamente todo para hacer todo cuanto está creado. Abba. Eso quiere decir fuente. Así que cuando nosotros leímos en Colosenses que todo fue hecho por medio de Él y para Él, quiere decir que Él es la fuente. Él es el Abba. ¿Vamos ahí? ¿Sí? Muy bien. Y si ustedes se recuerdan, muy atinadamente Argentina nos dijo de la Torá, la palabra, ¿se recuerdan? Que nos dijo que Jesús es la Torá, porque Jesús es el Logos, es el Dabar, es la Memra. ¿Estamos de acuerdo ahí? Bueno, estos conceptos son importantísimos para lo que vamos a descubrir ahorita. Por favor, acompáñenme al texto de Hebreos 6. ¿Listos ya?
versículo 13. Y es que aquí está el meollo de todo el asunto bíblico. Aquí. 13. Bienvenidos a los que no habíamos saludado, pero que ya se sumaron. Qué alegre que estén con nosotros. Igualmente en Facebook, bienvenidos y muchas gracias por estar con nosotros acompañándonos. Muy bien, entonces dice, pongan mucha atención, se los voy a leer al español, luego vamos a irlo viendo poco a poco desde el griego y el hebreo. ¿Les parece? Hebreos 6:13 dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, Abraham alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla delante del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Muy bien, aquí hay tanto que hablar. Y dice que para los antiguos, y me parece, mis hermanas que están en Israel no me dejarán mentir, pero establecer juramento es cosa seria en Israel, ¿sí? Más aún en los tiempos pasados. Así que cuando se interponía juramento, si era necesario entregar la vida porque se cumpliese mi parte del juramento, pues era así. Y Dios interpuso juramento. No sé si ya van ustedes haciendo relación. Pero dice que cuando Dios le hizo una promesa a Abraham, es importante entender que la promesa era regresar a Abraham a casa y a su linaje. Y ahorita con esto en mente lo vamos a ir descubriendo. Y dice así. A ver. Déjenme un momento, por favor. Aquí está. Bueno, entonces dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. La palabra en el griego que se utiliza en el diccionario Strong es la 1861 y es epangelo, así se dice, habiendo prometido. Hizo la promesa. La definición es anunciar o decir, dedicarse a hacer algo, afirmar algo, pero oigan bien, con respecto a sí mismo, no a otro. ¿Sí? Así que Dios estaba jurando por su propia naturaleza. ¿Y cuál es su naturaleza? La palabra. ¿Sí o no? ¿Todos de acuerdo o alguno que no está de acuerdo? No, sí, está bien. ¿Todos? Sí. Bueno. Es la palabra. Entonces Dios juró por su propia palabra. Dios puso en evidencia, Dios dio como prenda, Dios dio como garantía su propia naturaleza, la palabra. ¿Sí o no? Bueno, Sí. Entonces, vamos a ver qué quiere decir jurar. El griego lo encontramos en el Strong, en la parte del griego, y la palabra es el número 3660. Omnu, esto quiere decir jurar. Y esta es una, oigan esto es poderoso. Esto es una derivación en forma prolongada de un primitivo. Es un prolongado que se utiliza en ciertos tiempos. La definición de jurar es decir, tomar o declarar bajo juramento, conceder
hacer, jurar. Pero vean ustedes que es importante que es una forma prolongada, ¿sí? Del tiempo. Es decir, permanece vigente. Y luego dice el texto, asimismo o por sí mismo. Y esto es también del griego, lo encuentran en el diccionario Strong con el número 1438. Y es una derivación de un pronombre reflexivo, de otra manera obsoleto y dativo o acusativo. La definición es a él, a ella, a ellos, también en conjunción con pronombres de otras personas. Yo mismo, tú mismo, él, ella o ellos mismos, nosotros mismos, ustedes mismos, ellos mismos. Así que la definición es a sí mismo, o por sí mismo, o por ti, o por ellos, o por nosotros en el caso en el cual se conjugue, ¿sí? Pero Dios aquí estaba conjugándolo por sí mismo. ¿Me entienden? Así que Dios de cierto estaba diciendo, a causa de mí, por mí, a través de mí y en mi propia esencia, que es la palabra, te estoy prometiendo que lo que te estoy diciendo se va a cumplir. Porque Él puso su propia palabra y esta propia palabra es la Torá, ¿sí? Por eso les expliqué al principio que de toda esa sabiduría, inteligencia, conocimiento de Dios, Dios nos dio un puntito para que nosotros pudiésemos degustar de Él, ¿sí? Pues de esa esencia maravillosa Dios la puso delante de Abraham y de nosotros y juró por sí mismo. Eso es el Abba. Eso es la fuente de todas las cosas. Porque se recuerdan ustedes que en Génesis dice textualmente, y dijo Dios, sea el sol, la luna, las estrellas. Y dijo Dios, ¿sí o no? Entonces, el dijo Dios nos está explicando que Dios lo hizo todo a través de su palabra. ¿Estamos de acuerdo o no? Ese es el Abba. Eso es la fuente de todas las cosas. Entonces, cuando Dios dice aquí que no pudiendo jurar otro mayor, sino que juró por el Abba, la fuente de sí mismo, la palabra de donde emergió todo cuanto existe. Como dice Hebreos, que sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. No dice el poder de su palabra, dice la palabra de su poder, porque la palabra, la memra, es Jesús. Así que sustenta todas, quien sustenta todas las cosas es Jesús. No sé si me explico. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Seguimos entonces? Así que dice, no, que no había otro mayor por quien jurar, juró por sí mismo, diciendo, de cierto, y esto es un hebreísmo, amén, emuná. De cierto quiere decir, así es. Y lo encontramos en Apocalipsis, en la Odisea, en el mensaje a la Odisea, capítulo 3. Vénganse conmigo, por favor. Apocalipsis, capítulo 3. Y dice así. Si estamos ahí, versículo 14. Y dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. Traduzcámoslo al hebreo. He aquí el que es la emuná, el que es la verdad. El testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. ¿Quién está hablando en Apocalipsis? Jesús.
Jesús. Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Si ustedes se van al capítulo 1, quien habla es Jesús. Así que el que está diciendo, he aquí el amén, he aquí el verdadero, he aquí el que es la verdad. ¿Se recuerdan que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida? Y la vida. Muy bien. Entonces ya llevamos 2 términos acerca de Jesucristo el día de hoy. La verdad y la vida. Él es el emuná, Él es la verdad, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. ¿Se dan cuenta cómo vuelve a ligar con Génesis? ¿Sí? Muy bien. Entonces regresemos a nuestro texto de Hebreos. Así que cuando dice desierto, esto quiere decir amén. ¿Sí? Es la misma expresión, aunque esté variada, digamos, expresada de diferente manera, pero el concepto teológico es el mismo. Jesús es el amén. Él es la emuná. De cierto, te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Así que, ahora nos falta saber qué quiere decir te bendeciré, te multiplicaré. ¿Qué quiere decir? Te daré la tierra. Así que el día de hoy ya llevamos 1 hora de estudio. Yo espero que no estén muy cansaditos. ¿No? ¿Está bien? ¿Seguimos otro poquito? Otro poquito. Bueno, muy bien. Entonces, para mí es un gusto. Entonces vamos a caminar un poquito más para dejar ya la plataforma para nuestro siguiente Zoom. Vamos a terminar de leer este pasaje, que no quiero que se nos quede suelto, y vamos a empezar a caminar acerca de lo que es la heredad. Así que voy a repetir, pero por favor, aunque yo lo lea en el español, ustedes vayan haciendo ya la unión de los conceptos hebreos y arameos que hemos venido platicando y van a ver cómo le van a encontrar el sentido al texto. Así que dice, porque cuando Dios, o sea, el Abba, la fuente de todas las cosas, hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos, y esta es la palabra que quiero que tengamos en mente, de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, es decir, él no iba a cambiar. Así que, déjenme seguirles viendo aquí. A ver. Juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré, con abundancia y te multiplicaré. A ver. Bueno, vamos a dejar ahí. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por 2 cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Ahora, ¿cuáles son estas 2 cosas por las cuales Dios no miente? La semilla y la tierra. Muy bien, gracias Argentina, efectivamente. Y lo encontramos en el verso 14. Eso es, te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Así es. Y esto lo vamos a ver la próxima vez que nos reunamos en Zoom. Vamos a ver por qué es la semilla y la tierra. Aunque ya la vez anterior ya algo abarcamos. Así que esta es la esperanza, el juramento que Dios hizo a causa de sí mismo. Gracias, Pastor Bernal. Bienvenido también. Muchas gracias. Juan 1:1. Así es. De eso estamos hablando el día de hoy. Así que, sabiendo que Dios no va a mentir porque está jurando por su propia esencia,
por el juramento de su palabra, ¿sí? Sabiendo que, claro está, si entre los hombres el fin de cualquier controversia es un juramento, ¿cuánto más Dios? Si los hombres prometen hasta el punto de llegar a la muerte para que se cumpla el juramento, ¿cuánto más Dios? Y esta es la razón por la cual Dios se despojó a sí mismo de la naturaleza propia de Dios. Y en esa situación de hombre, se humilló a sí mismo hasta morir para dar, oigan bien, para dar cumplimiento a su juramento y a su promesa. ¿Se dan cuenta por qué es tan poderoso este texto de Hebreos? Aquí está la razón por la cual Dios se entregó en una cruz. Porque de tal manera amó Dios al mundo que se dio a sí mismo. Porque en el concepto de hijo ya entendimos que no es como de linaje, sino es cuestión de corporalidad. El hijo es la corporalidad de Dios. ¿Cómo podemos entender esto? Pensemos que tenemos una jarría con agua, ¿sí? Con agua pura. Y entonces vamos a usar la imaginación y vamos a pensar que esa es la esencia de Dios, ¿sí? Y esa es la eternidad de Dios. La tenemos encerrada en una jarría, pero ustedes piensen que es la eternidad de Dios. Y entonces Dios desea cambiar de envase y agarramos un vaso pequeño y vertimos el agua en el envase pequeño. Díganme ustedes si cambió la naturaleza. Sigue siendo agua, solo cambió la envoltura, ¿sí? Así que el Abacadosh es esa jarría y el Hijo es la corporalidad que Él decidió para entregarse a fin de cumplir su promesa. Por supuesto, ¿qué es el Espíritu Santo? Es el agua. Es su propia naturaleza, es el poder que ahora mora en nosotros. Y de eso vamos a hablar más adelante, que está perfectamente descrito en el libro de Efesios. Ahí está explicado que es el poder de Dios habitando en nosotros. Así es, su esencia, sus componentes son lo mismo exactamente, solo que tiene otra forma. Gracias, pastor. Así efectivamente es. Así es. Entonces, vemos que Dios es uno, porque Él dice, fuera de mí no hay otro fuerte, no conozco ninguno. A ninguno daré mi gloria, dice la palabra. Solo Él. Y entonces ahora sí entendemos los textos. Porque Dios, siendo Dios, puso su palabra ahí con compromiso y Él se sujetó a esa palabra. Porque es la palabra de su compromiso y de su promesa. Ciertamente haré lo que te dije. Y si yo tengo que morir a causa de mi promesa, voy a morir. ¿Y saben qué? Fue lo que hizo. Así que Él hizo esto por nosotros. Así que vamos a buscar un par de textos más y ya con eso los dejo el día de hoy. Y dice, a ver. O antes de eso quiero decirles, Jesús mismo se hizo una herencia para sí. Y eso es lo que vemos en Génesis. Eso es de lo que habla Colosenses, eso es lo que habla Hebreos. Él se constituyó a sí mismo. Permítame un momentito. A ver, ahí está. Bueno, Él se constituyó heredero a sí mismo. Él se proporcionó así su propia herencia. Así que cuando se perdió esa herencia a causa del pecado,
Él se propuso recuperarla. Y eso se llama redención. Eso es volver a comprar lo que le pertenecía. Y de eso es de lo que estamos hablando. ¿Por qué razón hay toda una carga profética en la palabra? Porque Él nos está explicando cómo lo va a hacer. Y hasta el día de hoy se ha cumplido todo cuanto Él ha dicho que haría. Así dice Isaías, ¿verdad? Me propongo hacer y haré lo que he dicho. Y ni una sola de sus palabras ha caído a tierra. Hay un único Dios y es Jesucristo. Y Jesucristo se reveló a los hombres, hecho hombre. Y luego vendrá con gloria para hacer lo que dijo que iba a hacer. Y escogió un pueblo, escogió un lugar, escogió una forma de hacerlo. Y de eso se trata la profecía y la escatología. Así que, vamos a ver. Yo quisiera, la vez pasada leímos, por favor acuérdenme si fue con ustedes, Mateo 21, ¿no, verdad? No, ¿verdad? No lo leímos con ustedes. Así que con esto los voy a dejar. Vamos a leer, por favor, Mateo 21. A ver, vamos a ver. Y perdonen, pero a veces ya se me cruzan los cables con quién hablo qué cosa. Sí, no importa, vamos. Bueno, así que vamos, oigan esto, por favor. Estoy en Mateo 21, versículo 33. Y dice así: oíd otra parábola, dice Jesús. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la creó de vallado, cavó en ella un lagar y edificó una torre. Espérenme un momento, sí es esto. Cavó un lagar y edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores tomaron a los siervos, a uno golpearon y otro maltrataron y otro apedrearon. Y esto está hablando de los profetas. Envió de nuevo otros siervos, otros profetas, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. ¿Se recuerdan lo que Jesús les dijo? Oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus... ¿Cuánto quise yo anidarte? ¿Cuánto quise yo protegerte? Así que dice... Bueno, hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto de mi hijo. Es decir, ya entendiendo teológicamente qué quiere decir hijo es, voy yo, ¿sí? En forma de hombre. Mas los ladrones, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. ¿Quién había hecho la heredad para sí? El dueño del heredado, no. ¿Sí? Esto es semejante a Dios. Y el Hijo es la corporalidad de Dios, Jesucristo. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Puras coincidencias, ¿verdad? Puras coincidencias. Cuando venga, pues, el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto, bueno, ¿qué relación tiene que Jesús les diga la piedra que desecharon los edificadores con la relación del Hijo? Y los voy a dejar como en novela argentina, porque así nos dejaban hace unos años las novelas. Justamente con los puntos suspensivos. ¿Qué relación hay del Hijo y la piedra? El Hijo al cual mataron estos trabajadores que se querían apropiar de la viña. Así que
Efectivamente, Jesús es el heredero de todas las cosas, pero no porque alguien se las regaló, sino porque Él de su propia naturaleza creó todo cuanto existe, como dice Colosenses. Él es el Abba Kadosh, que hablan todas las escrituras en el Antiguo Testamento, y que de acuerdo a Hebreos dice que en estos postreros tiempos nos ha hablado en su corporalidad, es decir, lo que podemos ver, lo que podemos tocar, lo que escucharon nuestros oídos, lo que palparon nuestras manos, dice Juan, lo tocante a la memra de Dios. ¿Les ha hecho sentido ahora la palabra? ¿Algún? ¿Sí? Está bien. ¿Sí? ¿Alguna duda? Nada más preguntar de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Ok, bueno, pues como les decía, efectivamente existe Dios Padre, existe Dios Hijo, existe Dios Espíritu, pero no en tres personas. ¿Sí? El concepto griego es, bueno, a ver, asumamos aquí. Estas son tres personas. Y ustedes lo pueden ir a buscar al diccionario. Una de las situaciones de ser persona es que es individual. No puedo ser persona junto con otro. No sé si me explico. Esto es un concepto griego, ¿sí? Pero la Biblia dice que, les voy a literalmente, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Echad quiere decir uno solo. Uno solo. Sin divisiones, ¿sí? Es uno solo. Entonces, asumamos aquí, oye, espero que me vean. Vamos a ver. Que este es un diamante, como les decía. ¿Cómo sería aquí el diamante? Por acá. Bueno, no sé si es así, pero ustedes imagínense. Entonces, este es el Abba, Dios Padre. Este es el Hijo y este es el Espíritu. Revelados cada uno para distinto momento, pero no que sean tres distintos, sino que esa manifestación se reveló en un momento apropiado, ¿sí? El Abba es toda la potencia, la totalidad de Dios de donde emergió todo. Es Él y su sustancia eterna, delante del cual no podemos permanecer. Por eso la Biblia dice, nadie puede estar delante de Dios y permanecer, ¿sí? Pero ¿cómo sí podemos estar delante de Jesucristo? Porque se disminuyó a sí mismo, ¿sí? Por eso la vez pasada hablamos de la luz poderosa eterna, que es Dios, y la Nogá, que habla Génesis 1:3. El haz de luz. ¿Deja de ser haz de luz? No, es Dios. Es Dios mismo, pero en una manera disminuida. Por eso Filipenses dice, el cual siendo en forma de Dios, o sea, esa portentosa forma de la cual nosotros no podemos estar, se quitó esa forma, se desvistió de esa forma y tomó forma de hombre. Ese es el Hijo. Pero sigue siendo Dios. El vasito pequeño perdió su naturaleza. Es Dios. Este es el Hijo. Pero no que tenga papá y mamá, como nos sucede a nosotros en el término del español. ¿Sí? Pero tampoco es una persona distinta, porque los tres son uno mismo, en una faceta distinta para que nosotros entendamos. No es que Él se divida, ¿sí?
sino que nos explica, por eso les decía, el término pedagógico, es decir, para que nosotros comprendamos, nos explica que Él tiene una faceta de médico, nos explica que Él tiene una faceta de guerrero, nos explica que Él tiene una faceta de escudo, una faceta de justicia, pero no quiere decir que Jehová Nisi sea uno y que Jehová Tsebaot sea otro y que el Shaddai sea otro. ¿Me explico? Lo mismo sucede con el Padre, el Hijo y el Espíritu. Entonces, cuando hablamos de Trinidad, es un concepto griego que pelea con las Escrituras por la etimología de las palabras. No sé si me explico. Porque Abba no quiere decir uno a uno papá con el español. Aunque se traduce como papá, pero quiere decir la fuente de todas las cosas. La Torá. Eso quiere decir. Y hijo no quiere decir como el que fue engendrado de un padre y una madre, sino que hijo quiere decir la corporalidad que Dios se produjo para abordar este mundo, ¿sí? Y eso se llama el Adán Carmón en los términos hebreos. Así aparece en Génesis. La corporalidad santísima de Dios, Jesucristo, es el Adán Carmón. Es el cuerpo que Dios se proveyó para entrar en este mundo. Eso es lo que dice Génesis 22 cuando voltea a Abraham y le dice, Dios se proveerá, ¿sí? Habla, se proveerá cuerpo a sí mismo para darse en sacrificio. ¿Y qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, si ustedes vénganse conmigo rapidito, vamos a Efesios capítulo 1 y van a ver aquí unos términos que son, podríamos pasar años hablando de este tema. Sí, de estas líneas, o sea, es portentoso. Efesios 1, versículo 17. 17. Sí, recuérdense que no voy a leer por cuestiones de hora, porque ya llevamos hora y media, pero lean ustedes por favor todo el capítulo 1 y se van a dar cuenta que está hablando de la manifestación de Dios, como lo que nosotros conocemos como Espíritu Santo, que es el Ruach HaKodesh, en nosotros, porque habla que hemos sido sellados con este Espíritu. Y entonces vean a lo que se refiere, versículo 17. Dice, para que Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Eso es el Espíritu Santo. El espíritu de sabiduría y de revelación para que le conozcamos a Él. Por eso es que Pablo dice que nosotros solo podemos ser salvos si el Espíritu nos da testimonio de justicia, de juicio y de pecado. Nadie puede, por sus propias pistolas, entender que Dios es Dios. Nadie. Solo por el Espíritu Santo. Y entonces dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, y oigan esto, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. Y por eso es que estudiamos profecía, porque estamos buscando esta esperanza a la cual Él nos ha llamado. ¿Y cuáles las riquezas de la gloria? Oigan esto. De la gloria de su herencia en los santos. De esto vamos a hablar la próxima vez. La riqueza de la gloria de la herencia en los santos. ¿Y cuál es? Pero esto es portentoso. La supereminente grandeza de su poder. Eso es el Espíritu Santo. La supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. O sea, no se puede ni siquiera abordar con palabras, ¿verdad? La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Pero ahora vénganse conmigo
en ese mismo libro, en esa carta, en el capítulo 3, versículo 19. Y dice, ¿para qué sirve todo esto? Dice, para conocer, dice aquí, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Eso es el Espíritu Santo. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder, oigan bien, que actúa en nosotros. Así que el poder que le levantó a Jesucristo de la tumba es el poder que actúa en nosotros para que le conozcamos a Él. Así que ¿saben para qué estamos en esta tierra? Para conocerle a Él. Amén. ¿Y cómo lo hacemos? A través de su palabra. Y dice, a Él sea la gloria, en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Así que vemos que esa manifestación, por decirlo de alguna manera, es esas facetas del carácter de Dios. Dios nos lo muestra para que nosotros podamos irlas entendiendo, así como que nosotros peláramos una mandarina en gajos, ¿sí? Es más fácil ir viendo cada gajo que ir viendo la totalidad de la mandarina. No sé si me explico, ¿sí? Sí. Bueno, pues de eso se trata. Que existe Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, por supuesto, si está escrito, pero no con la idea griega de que son tres personas en una, porque eso no dice la Biblia. La Biblia dice que Dios es Ejad, uno solo. Ejad. Ese es el término. Eso está Deuteronomio 6:4. Y ustedes pueden ir y verlo en su Biblia interlineal y checar ahí. La palabra que se utiliza es Ejad. Exactamente. Así que espero que haya sido clara la explicación. Yo sé que para comenzar, son términos complicados, pero poco a poco ustedes se van a ir familiarizando y vamos a ir respaldando todo lo que yo les estoy diciendo aquí con los textos bíblicos. Así que si no queda alguna duda pendiente, Solo quería preguntarte algo, Claudia. Dime, Argentina. Estuve leyendo Levítico 23 relacionado con lo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que había resucitado al fin del Shabbat. Así es. A las 5 de la tarde. Entonces anduve buscando, pero no supe dónde encontrarlo. Ok, yo te lo resumo rápido. Y el pastor aquí, el pastor Bernal Ursúa, que siempre es una bendición y está con nosotros, me está dando un ejemplo muy, muy bueno. Y dice, usted es madre, hija, hermana, tía, prima, amiga, sin dejar de ser Claudia María. ¿Verdad? Gracias, pastor, por esa ayuda. Se lo agradezco mucho. Muy bien. Entonces, para contestarte de manera muy rápida, efectivamente, Levítico 23, yo insisto en decir que es la columna vertebral de toda la Biblia. Ahí están todos los términos escatológicos que ustedes se imaginen y proféticos. Y efectivamente, esas fiestas señalan los tiempos señalados, las Moadim del Señor. Las fiestas son 7 y siguen el patrón de Shabbat. Es decir, de esa manera hay que conmemorarlas. Esa es la palabra que se utiliza. Ese es la unidad a copiar, Shabbat. Cada una tiene pues sus distintas facetas porque nos explican una parte de la profecía de la salvación a través de Jesucristo, por supuesto. Todas las escrituras, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, hablan de Jesús. Todo. Así que podemos decir que la primera es Pesaj o Pascua y representa cuando salen los judíos de Egipto. Y establece una analogía cuando Dios nos saca del mundo y de debajo de la autoridad de Faraón, que es figura del diablo. Pesaj. ¿Cómo lo representó? ¿Cómo Dios nos lo avisó antes? Pues nos lo avisó
marcando los dinteles y las puertas con la sangre del cordero, avisándonos en términos proféticos que Jesús habría de morir en una cruz. Posteriormente viene la fiesta de panes sin levadura, Hamatzot, y estos son justamente el día 14 de Nisan. El mandato era comer el cordero pascual acompañado de hierbas amargas y de hamatzot, es decir, panes sin leudar. Esto es figura de Jesucristo enterrado por 3 días y 3 noches. El Cordero de Dios es el pan que descendió del cielo, el cuerpo que no tiene pecado. 3 días, 3 noches. Luego sigue Bikurim, o fiesta de primeros frutos, primicia de primeros frutos. Esto representa, pues, cuando los judíos llevaban todos los primeros frutos, las primicias de los primeros frutos, el Omer Reshit, y eso hasta el día de hoy se conmemora, no me dejarán mentir hermana Claudia y también Angie, que están en Israel, y entonces se recogen los primeros brotes y en aquel entonces se llevaban delante del sumo sacerdote, se mecían y eran gratos al Señor. Y tenían la particularidad que estos primeros frutos transferían todas esas cualidades de perfección a toda la demás cosecha. Así que esa precisamente es la figura de la resurrección de Jesucristo. Él es primicia de los que murieron. Posteriormente, 50 días después, viene Shavuot, o la fiesta de semanas, y en griego conocida como Pentecostés, 50 días después. Es la entrega de la Torá en Sinaí y la consumación de esta figura preestablecida en Sinaí es la entrega del Espíritu Santo por las razones que vimos, ¿sí? Porque el davar de Dios, la promesa de Dios, es llevarnos a la estatura del varón perfecto. Así que cuando Dios entregó sus leyes en Sinaí, precisamente se trataba de esto. Te estoy prometiendo traerte de nuevo a casa. Pero es que Apocalipsis 21 dice que nada inmundo entrará. Así que las leyes para poder entrar están dispuestas en la Torá. Y todos seremos conformados a la estatura del varón perfecto, y la Torá es la descripción de la santidad de Jesucristo. Así que, lejos de ser una ley inquisitiva y de castigo, es una promesa de salvación. Y luego se cumplió el nuevo pacto, que es un pacto mejorado, es un pacto consumado en Jesucristo, que habla Jeremías 31:33, y pondré mi ley en sus corazones. O sea, Dios no dijo, ay, yo voy a tirar estas leyes que les entregué en Sinaí y ahora me inventé unas y se las voy a colocar con un chip nuevo. No. Dijo, mis leyes las pondré en su mente y en sus corazones. ¿Con qué razón? Pablo lo aborda en Romanos. Para que puedan vivir en santidad. ¿Sí? Lo dice Efesios, lo leímos la semana pasada. No, o sea, nadie es salvo por gracia. Es por medio del don de la fe. Y esto es un regalo de Dios. Pero luego de eso dice que Él preparó estas obras para que caminemos de ellas. Y dice que son obras de justicia. ¿Quién mide la justicia? La Torá. Así que, posteriormente, y estamos muy prontos, como Angie lo señaló hoy en Facebook, y no sé si ya no vi si en WhatsApp también, estamos en el mes de Elul, el último mes del calendario religioso hebreo, y estamos prontos a entrar a las fiestas de Santa Convocación que se conmemoran en otoño. Estas son Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot. Yom Teruah, el llamado a la iglesia, se conmemoran muchas cosas, también el momento en el que la novia es cargada, la coronación del rey, la apertura de los libros y la abierta de las puertas al reino. Luego, Yom Kippur es el día de expiación. Bueno, aquí también hay otros temas. Dios dará justa retribución a los enemigos de Israel. Seremos revestidos de una nueva naturaleza. Y luego Sukkot, equivalente o nos anuncia el reino milenial. Así que básicamente ahí está metidita toda la Biblia. Y el octavo día, que es parte de la última fiesta y además se conmemora como una fiesta distinta, representa la eternidad. Así que ahí está
toda la Biblia. Así que ya nos llevamos hora 45. Yo me voy despidiendo porque sé que muchos de ustedes tienen que regresar a sus labores. Les dejo un gran abrazo y pues con el favor del Señor, pues nos estamos viendo, ¿verdad, Angie? En 15 días, ¿verdad? Perfecto. Muchas gracias. No te escuchamos, Angie. Así que creo que Angie nos está hablando. No te escuchamos, Angie. No escuchamos a Claudia, pero digo a Angie. Angie. No te escuchamos, Angie. No. Bueno, y yo me despido, permítanme también de mis amigos en Facebook, que ya unos me decían también que se iban. Nos vemos entonces la próxima semana. Y aquí, pues, un abrazo muy fuerte. No sé si Angie nos escribes. Un abrazo maravilloso. Un abrazo. Muchas bendiciones. Que el Señor les bendiga. Amén. Para todos.